Shalom, buenos días para todos, bienvenidos a su programa Pan de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje muy corto acerca del servicio. ¿El servicio es el primer ministerio? Es una pregunta que vamos a hacernos en este tiempo especial. Y vamos a iniciar con dos definiciones claras acerca del servicio. La palabra servicio en hebreo tiene por nombre, encontramos un término que es sharat, que significa ministrar, servir u oficiar. Y también encontramos un término que en lo personal es como el más apropiado, el que más se acerca al servicio, y es abodá. Y abodá es servir con el corazón. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española encontramos que el servicio es una labor o trabajo que se hace sirviendo al Estado o a otra entidad o a alguna persona. Una organización personal destinada a satisfacer los deseos o las necesidades del público. También encontramos que el servicio era un conjunto de criados en la antigüedad. También encontramos que el servicio es un favor en beneficio de otras personas. También encontramos que el servicio equivale a la utilidad o al provecho. Es decir, cuando encontramos algo que nos es útil. Pero teniendo en cuenta la pregunta que hacíamos en esta mañana, ¿será que el servicio es el primer ministerio? Porque tal vez muchos de los que nos están escuchando tienen llamados y están ocupando algún cargo en el ministerio o sueñan o anhelan con servir en el ministerio. Pero es importante tener en cuenta que independientemente del llamado que tengas, no puedes olvidarte del servicio. No puedes olvidarte de que nuestro llamado principal, tal vez tu llamado es ser pastor, tu llamado es ser evangelista, tu llamado es ser maestro, tu llamado es estar en la alabanza, tienes un llamado para ser maestro de niños, bueno, etcétera. Independientemente de eso, lo que tú debes tener claro y debes tener en cuenta es que el servicio es lo primordial, es lo que va por encima de todas estas otras cositas que hemos venido mencionando. Sin el servicio, nada podría ser ejecutado de la manera correcta, de la manera que estamos capacitados para ejecutar un llamado que en este momento es el que el Padre nos está haciendo. Quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo del 20 al 28. Y dice la palabra: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Yahshua, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Yahshua. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yahshua les respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Yahshua les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Yahshua los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, según esta palabra, vemos que Yahshua nos muestra que la persona más importante en el reino de Yahweh, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es aquel que se haga el servidor de todos. Entonces aquí vamos a comprender y aquí vamos a dar respuesta a la pregunta inicial en este programa. Y quiero mencionar con ustedes unos puntos en donde vamos a comprender un poco más acerca del pasaje que acabé de compartir y leer. Lo primero es que la autoridad se delega no para que seamos más importantes. Si tú tienes un puesto de autoridad, si el Padre te ha puesto como autoridad sobre un lugar, no es para que te sientas superior a los demás. ¿Es para qué? Es para que tú seas útil al servicio del Eterno, al servicio de los demás, al servicio de su creación.
Muchas veces cuando el Eterno delega autoridad sobre una persona, es fácil ver que se llene de ambición su corazón, que se llene de codicia, de orgullo, de vanagloria. Muchas cosas suceden en su corazón y olvida que antes de tal vez tener una posición de honor, fue un simple siervo. Como segundo encontramos que Yahshua describió el liderazgo y el servicio desde una perspectiva diferente. Vemos que aquí, y recordemos que anteriormente, el que servía pasaba a ser un esclavo, sin derecho a nada. Anteriormente los servidores, o recordemos la definición que les daba inicialmente, era como un conjunto de criados. Entonces vemos que esto Yahshua lo convirtió en algo totalmente diferente. Él dice que nos enseña que en lugar de aprovecharnos de la gente, recordemos cómo eran los criados inicialmente, cómo ellos vivían subyugados. Anteriormente ocurría todo este tipo de cosas, pero Yahshua nos enseña que el propósito principal era servir y morir por los demás, y vemos que eso fue algo que él hizo, que eso era lo que leíamos en Mateo. Un verdadero líder posee un corazón de siervo, aprecia el valor de los demás y no permite que su corazón se vuelva superior a los demás. A pesar de su posición, él no olvida que también es un siervo. Así sea el pastor, así sea el maestro, así sea la cabeza de un lugar, no se olvida que también es siervo, porque a eso hemos sido llamados. Un verdadero servidor toma la iniciativa en hacer algo y no está esperando que le den la orden para hacerlo. Vemos que es un siervo diligente, es un siervo que está siempre atento a lo que debe hacer. Recordemos lo que le estaban diciendo esta mujer a Yahshua cuando le dijo que permitiera que sus hijos se sentaran a su lugar. La pregunta es, ¿será que tenían la capacidad y tenían todo el corazón y las aptitudes necesarias para convertirse en esos verdaderos siervos? Cuando vamos a ver que más adelante Yahshua está mostrando realmente cuál era ese verdadero servicio. ¿Sabe, amados oyentes? Yahshua nos ama de muchas maneras que ni tú ni yo podemos comprender. Vemos que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él sirvió al pobre, sirvió al ignorante, sirvió a la prostituta, sirvió al despreciado, sirvió al enfermo, sirvió al cojo, etcétera, etcétera. Aún resucitó de los muertos. Así que vemos que esto que Él hizo es un ejemplo fiel de servicio. Todo lo que Él hizo en la tierra, siendo el mismo Yahweh, siendo el mismo Dios, siendo el mismo Rey soberano, se colocó en una posición humilde. Y con esto quiero terminar, quiero que vayamos al libro de Juan. Juan capítulo 13, verso del 1. En adelante dice que Yahshua lava los pies de sus talmidim. Vemos que es un texto que no es nuevo, muchos lo hemos leído, pero muchas veces pasamos por alto esos puntos importantes que nos llevan a mantenernos en humildad, a mantenernos en esa actitud de verdaderos siervos, independientemente de dónde el Padre nos lleve, qué tan alto nos lleve, qué tan lejos nos ponga, nunca olvidar esa posición. Dice que antes de la celebración de Pesach, de la Pascua, Yahshua sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que le traicionara a Yahshua. Yahshua sabía que el Padre le había dado autoridad sobre las cosas y que había venido de Dios y regresaría a él. Así que se levantó de la mesa, escuche atentamente, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Vemos que el mismo Yahshua, siendo el mismo Dios, hecho hombre, hecho carne, estuvo dispuesto a servir. Nuestro deber como esos talmidim es también estar dispuestos a servir en todo momento y en cualquier ocasión y en cualquier modo, siempre y cuando glorifique el nombre del Eterno. La pregunta es, ¿tú y yo estamos dispuestos a servir de la manera que Él hizo? Porque más adelante, si seguimos leyendo, dice que le responde Yahshua a Pedro, le dice, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, mis discípulos, están limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas.
Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy, y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies, y ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a sus amos, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Así que, amados oyentes, ¿realmente el servicio es el primer ministerio? Así es. Aquel que quiera servir, aquel que quiera ser superior, tiene que ser servidor de los demás. Y el mismo Yahshua lo dice de una manera muy clara. Dice: yo siendo su maestro y su señor, me he puesto en una posición humilde para servirles. ¿Por qué no hacen lo mismo? Recordemos que en esa época lavar los pies de un visitante era una señal de respeto, era una señal de honor, era una señal de servicio y humildad. Y por lo general eso lo hacían eran los sirvientes, pero mire que Yahshua lo hizo con humildad, con amor y con servicio. Entonces la pregunta es: ¿estamos dispuestos a servir con amor? ¿Estamos dispuestos a ser semejantes como lo hizo Yahshua? A servir no importando la condición, a servir no importando y no menospreciando, no, es que a este no me acerco porque no sabe Torah o porque tal vez no es de la comunidad o porque es una persona, un habitante de calle, etcétera. Podemos poner muchos prejuicios, pero el Padre dice, y Yahshua nos enseñaba aquí en su palabra: sírvanme y hagan lo mismo, así como yo lo hice con ustedes, háganlo. Y lo más hermoso es que recuerda que hay una bendición muy especial para aquellos que sirven con humildad. Si tú quieres servir con humildad, vas a recibir una bendición, y es lo que dice el texto en el versículo 17. Bienaventurados todos los que hagan esto, así como el Eterno nos dejó ese ejemplo. Shalom para todos y sigan conectados a Pan de Vida.